vuelta en nuestro segundo bloque de la juntilla. ¿Por qué grito? No lo sé. No lo sé. Lo que pasa es que estar aquí, sentir que ustedes me están viendo, y a Dani también. Sí, porque estoy aquí. Eso me da a mí como una adrenalina, como una felicidad, como una algarabía, como un regocijo. Hasta se me cruzó la lengua de la felicidad. Señores, yo hoy quiero que hablemos de algo que es un poco teórico, pero lo vamos a explicar así detalladito para que todos podamos entender. Y es un tema que yo traigo porque lo estábamos discutiendo hace un par de fines de semana con unos amigos que Dani no estaba. Gracias a Dios que Dani no estaba porque Dani lo hubiese arrastrado en el piso. Un amigo de nosotros que se llama Carlos. Porque estamos hablando del comunismo y el capitalismo. El capitalismo y el comunismo son obviamente dos cosas distintas. En un país donde se practica, por ejemplo, el comunismo es Cuba. En Cuba hay acceso a cosas básicas como una buena salud, cosas como esas, pero hay mucha burocracia y en un punto no hay acceso a nada porque la gente no es libre. No es libre de salir del país cuando quiere. No tiene ningún tipo de incentivo, no son libres ni siquiera para emprender. Mientras que el capitalismo existe, por ejemplo, en China. En China tenemos libertad de empresas, en China tenemos mucha innovación, en China tenemos Pero mucha competencia. China es comunista. Perdón, no quise decir China. Okay. Quise decir otro país de Asia. Japón. Japón. Quise decir Japón. Quise decir Japón. Corea del Sur. Quise decir Japón, en donde hay libertad, donde hay acceso, bla, 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 pero también existe otra cara de la moneda que es la precariedad en todos los sentidos, o sea, la pobreza, la precariedad laboral, o sea, la condición laboral es precaria y es muy, muy, muy fuerte, al punto en el que esa gente no tiene descanso, etc, etc, etc. Entonces, nuestro querido amigo Carlos decía que el capitalismo no está bien. Que el capitalismo no está bien porque el capitalismo solamente le asegura éxito a un grupo de personas, etc, etc, etc. Y que el comunismo en el otro lado era lo que estaba bien. Que todos debiéramos de vivir bajo ese mundo del comunismo. Entonces yo le decía a Carlos, está equivocado, Carlos. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente en este mundo, lo primero es que ninguno de los dos, no se puede vivir con ninguno de los dos. ¿Cómo así? Pero con el que más se debe vivir es con el capitalismo. Porque el capitalismo, en un lado, Carlos lo que decía era que la gente pobre, que hay que ver cómo trabajan esa gente, porque esa gente no tiene libertad, que esa gente tiene que dormir ahí, etc. Y yo le decía a Carlos, lamentablemente, para que exista la gente rica, tiene que existir la gente que haga el trabajo bruto. Y son ese tipo de personas, quienes están dispuestos a hacer el trabajo bruto. Mientras tanto, tú te vas a un país comunista y es un país en el que tú no tienes ningún tipo de acceso garantizado. Sin embargo, estas personas trabajan, viven bajo los medios que le permite su salario, aunque sea precario, viven bajo ese medio que le permite ese salario, mientras que en el comunismo mucha gente utilizando papel periódico como alternativa al papel de baño. Entonces, yo le decía a mi querido amigo Carlos que lamentablemente para que el mundo exista, para que el mundo sea mundo, tiene que existir este grupo de personas que estén dispuestos a hacer el trabajo bruto para que el mundo pueda funcionar. Okay. Entonces él decía, no, porque a los bomberos no le pagan, a los bomberos deberían de pagarle como se le paga a un director. Yo le decía, tú estás equivocado, porque en este mundo los salarios están condicionados a la cantidad de dinero que tú produzcas para mí. Lógico. Y Carlos decía que no, que a los bomberos había que pagarle que sé yo cuántos miles, que a fulanito había que pagarle que sé yo cuántos miles. Y decía Carlos, no, está equivocado, corazón, está equivocado. Sí, pero espérate, porque es que el tema, Gaby, es un tema complejo. Señores, ese es el problema de ese porque oye lo que pasa. De ese tipo de temas cuando se tocan de esa manera. Oye lo que pasa. Dime, ¿qué pasa? Si yo te pongo 2 cajas, una con dinero, con tecnología y con
libertad de tú ir al supermercado a comprar lo que tú quieras. Ujú. Y te pongo en otra. Pan, Ujú. burocracia Ujú. y tú tener un uniforme puesto. Porque en lo que son comunistas, generalmente todos tienen que formar parte de algún tipo de milicia en su país. ¿Qué tú eliges? O sea, aunque tú tengas que pasar trabajo, ¿qué tú eliges? Pero no Porque lo pongas así, mira, ponlo de la siguiente manera. ¿Qué tú prefieres? El capitalismo te va a dar tecnología, te puede dar riqueza, como te puede dar pobreza. Pero entonces, aparte de eso, pon la comida opcional. Ahora, sin embargo, en el otro sistema, tú vas a tener un sistema donde, por ejemplo, no te va a dar tecnología, donde no te va a dar riqueza, pero la salud y la comida son fijos. O sea, en el comunismo tú siempre vas a tener comida y salud. Ahora bien, no podemos garantizar lo de la comida en el comunismo tampoco. no porque te lo garantiza, lo que pasa es que hay periodos donde la Te la pobreza es garantiza, pero extrema. de una manera precaria. O sea, no te la garantiza con la libertad de tú, por ejemplo, ir al supermercado en República Dominicana. Pero Te es la que también, garantiza con una libertad limitada, que ya deja de ser libertad. Te la garantiza tú sabiendo que tú vas a ir al supermercado con poco dinero, porque no es que tú vas a poder ir al supermercado a comprar toda la libra de arroz que tú quieras, ni todas las fundas de pan que tú quieras. Tú vas a ir al supermercado a comprar en cantidades limitadas, en cantidades que el gobierno decide por ti. claro, la cantidad que tú necesitas para tú La comer cantidad y que el gobierno sobrevivir. cree que yo necesito, pero el gobierno no sabe que yo tengo más hambre que ellos. No, eso se trabaja. Ahora, Gaby, ustedes llegaron profundo en esa discusión. No. Duramos hasta las 3 de la mañana. Quiero que todo el público sepa. Ujú. Duramos hasta las 3 de la mañana. Vamos, Clara, vamos a esto, para yo bajar y darte el punto de un economista. Primero hay que entender de dónde viene el comunismo. A mí me olvidó que tú eres como economista. Vamos a entender de dónde viene el comunismo, oye. El comunismo viene como un sistema buscando corregir los problemas que traía el capitalismo. ¿Qué pasa con el comunismo? El comunismo como idea y teoría es sumamente bello. O sea, es algo hermoso. O sea, un principio social y humano que deja mucho que desear. Sin embargo, es el problema. Lo que pasa es que es muy lindo en los libros, ¿verdad? Pero no se puede, Pero no es también, práctico. pero no es práctico. En la práctica, valga la redundancia, no es práctico. ¿Por qué no y es le práctico? da mucha oportunidad a los líderes del Estado a ser muy corruptos, a ser muy, Sí, porque... muy burocráticos, Ujú. a tener un monopolio, Pero es porque el Estado a tiene que lucrarse administrar. ellos, Porque el Estado tiene que a ser administrar. dictatoriales, llene una mano entera de razones por las que no funciona. Pero espérate eso. ¿Por qué tú crees? El comunismo es una de las razones por las cuales el comunismo no funciona efectivamente. Por el hecho de que para que un sistema comunista funcione siempre, y esto no es obligatorio, señores, pero nosotros hemos visto en la práctica que siempre está atado a una dictadura. Porque la única manera que ellos sostienen eso, o sea, tenemos el caso de Rusia, tenemos el caso de China, tenemos el caso de Corea del Norte. Todos países comunistas, tenemos el caso de aquí cerca, Cuba. Todo bajo un sistema dictatorial. Si no dictatorial, es bajo una presidencia soberana que siempre ganan las elecciones con más del 80%. Es así. Pero ese es un caso en la parte política. Ahora, en la parte operacional, ¿por qué tú crees que el comunismo no funciona? Imagínate un sistema donde tú tengas tu comida y salud seguro. ¿Qué va a pasar contigo, David? Dani, ¿Qué tú harías? tú te acomodas. Exacto. Tú te acomodas. Ese es el punto. Pero no hemos visto el primer país, la primera sociedad, porque país es una cosa, pero sociedad es otra. No hemos visto la primera sociedad comunista que se sienta conforme con ese sistema. Pero Porque entonces tú tienes justicia, pero no tienes libertad. el punto. Pero esa parte de la libertad, eso es relativo. Pero oye, esta parte. Si tú tienes garantizado la comida y la salud, tú no tienes motivación para trabajar. Por tanto, es muy difícil que un país comunista cree riqueza y se desarrolle. Por eso es que nunca se ve países comunistas que tienen grande desarrollo en la tecnología. O sea, China, por ejemplo, que es un país comunista capitalista. Fíjate, China es el caso más extraño porque es un país comunista de estructura,
Pero el negocio opera con un principio capitalista, que por eso que hemos visto ese desarrollo tecnológico de China en los últimos años, pero porque el gobierno decidió trabajar el tema de la tecnología. No fue porque a China le salió de porque sí, porque para eso viene Corea del Norte, por ejemplo. O sea, te ven Corea del Norte y te ven un mapa del mundo y Corea del Sur encendido en la noche, Corea del Norte oscuro, porque no tiene tecnología. Ahora, esa es la diferencia con el capitalismo, Gaby. Sí, Dani, pero ¿qué tú prefieres? ¿La libertad? ¿De qué? ¿Tú prefieres o la libertad o la justicia sin libertad? Porque es que el comunismo no es libertad. Tú me puedes garantizar, Estados Unidos le garantiza la comida y la salud a su gente. La comida no. Pero si tú eres una Y la persona salud, que no, y que la, no sa- y gana, la sa- y la salud tú te quiebras si tú vas a un hospital. si tú eres una persona que no gana X cantidad de dinero o que no gana dinero, el país te ayuda. Hasta cierto punto. Igual, si tú eres una persona que no gana X cantidad de dinero, el país te ayuda. Pero ese es el tercer punto de la conversación, porque el primero es por qué el comunismo funciona. El segundo es por qué tenemos un sistema capitalista, ¿verdad? Que eso es porque simplemente un sistema que permite maximizar la riqueza de cada individuo, sobre todo los que son más eficientes. Y el tercero, que es ese que tú estableces, Gaby, ya el capitalismo y el comunismo tienen que llegar a un punto medio, porque ambas doctrinas son muy extremas. O sea, capitalismo 100%, ¿tú sabes lo que va a pasar? No es sostenible. Porque entonces tú vas a tener gente trabajando por centavo y una cúpula de un 1%, menos un 1%, con el 80% de la economía. Dani, es que eso era lo que yo le decía a mi querido amigo Carlos. Para que existan los ricos, tiene que existir gente que haga el trabajo bruto. Sí, Por eso los pero- dominicanos, nosotros los dominicanos que nos quejamos, y me quejo y estoy totalmente de acuerdo con que hay que regular la inmigración haitiana, nosotros no queremos hacer el trabajo bruto de la construcción. Ujú. Nosotros no queremos hacer eso porque para que sucedan cosas como las construcciones, tiene que haber gente que haga ese tipo de trabajo. Esos son temas de oferta y demanda. Son Ahora, temas de oferta y demanda, nosotros- pero es que siempre en el mundo tiene que existir una gente que te quiera hacer esta mesa. Sí. Siempre en el mundo tiene que existir un artesano que te quiera hacer esta taza. Siempre en el mundo existe la mente brillante de hacer un chip, pero también existe el que te ensambla el celular. Sí, Porque pero el que tiene la mente brillante de hacer el chip no se va a fajar a ensamblar un celular. no una cantidad grande de celulares. Pero ahí también está el factor de la tecnología que cambia la variable cuando tú la analizas. Antes, cuando nada más era mano de obra, se dificultaba, pero cuando tú tienes la variable de tecnología, tú no tienes por qué tener tampoco toda esa cantidad de gente haciendo esas labores manuales. No, pero si no es esa Pero- labor, es otra. Pero oye, esto, hace un tiempo, por ejemplo, a los economistas siempre hacen esta pregunta. No, lo que pasa es que el dinero debería estar mejor distribuido. Y es verdad, el dinero debería estar mejor distribuido. Y las personas que son más ricas, quizás cobrarle más impuestos para que haya una mejor distribución. Y tú, Gaby, por ejemplo, yo que somos pobres, poder cobrar un mejor salario más equitativo. Ahora, obviamente, tú en un sistema capitalista. Ahora bien, ¿qué pasa? Si nosotros mañana agarramos, imagínate que la economía global tiene 100.000 trillones de dólares, y tú te lo divides eso, un peso de eso, un dólar de eso, o sea, equitativamente entre toda la población. Los economistas plantean que de 5 a 10 años volveremos a estar en la misma situación. Claro. Porque las personas que tienen esas riquezas fuera de herencia son personas que demostraron ser personas capaces de crear riqueza y que lo hicieron por su habilidad y experiencia. Entonces, eso mismo se va a replicar. Tú vas a obtener otra vez la misma persona, van a acumular riqueza. Quizás no sea lo mismo, pero te aseguro que de 80 a 90% va a ser. O sea, tú vas a ver un Elon Musk otra vez ahí. Tú vas a ver Y lo un hemos Jeff Bezos visto otra vez ahí. miles de veces también con la gente que se saca la lotería, que duran 3 meses y ya no tienen nada. Por eso que yo te digo, siempre va a existir gente que tiene que hacer el trabajo bruto y siempre va a existir gente que está allá arriba pensando cómo voy a cambiar el mundo, cómo voy a hacer una diferencia en el mundo real. Ahora, para terminar el punto, que no quiero que nos vayamos sin confundirnos con esto, Gaby, es que ninguno de los dos sistemas es perfecto. Ninguno de los dos sistemas es perfecto. O sea, y obviamente, el capitalismo que tiene más tiempo es un sistema relativamente más práctico que el comunista. Estoy de acuerdo con eso también. Sin embargo,
Sin embargo, el comunismo trajo muy buenas ideas, que de hecho, por eso es que el tema del plan social que tú dices de la comida asegurada y de la salud, viene de un principio comunista, porque el Estado debería garantizarle una necesidad básica a la población. Claro. Siendo que una mezcla ideal es lo que se quiere. O sea, cosas como la que tú tienes en Suecia, en Finlandia, que tú tienes, mira, te garantizamos, por ejemplo, casas si tú no tienes, y te garantizamos salud, te garantizamos un sitio donde tú puedas comprar tu producto a un precio base, pero tú tienes una obligación de trabajar. Y de hecho, ellos tienen incluso que el salario es público y te hacen un descuento público de tu impuesto también, para que haya un equitativo. Pero es un sistema ya que ya ellos están más avanzados. Nosotros deberíamos llegar ahí. Lo que pasa es que al final ninguno de los dos tienen todo lo que nosotros necesitamos. No. Pero sigo creyendo, sigo creyendo más en el capitalismo que en el comunismo. Me ha demostrado que funciona más hasta ahora. Señores, nosotros vamos a una pausa y volvemos en breve.